Continúo con el estudio del libro de Éxodo en el capítulo 14. Hoy vamos a ver la lección número 50 y precisamente seguimos estudiando el libro de Éxodo, del cual estamos obteniendo excelentes mensajes que nos presenta la palabra de nuestro Dios. O sea, estamos en este episodio que se da de el cruce del Mar Rojo. Y ahora pues vamos a continuar con el Señor tiene el control. Vamos siempre a pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites estudiar de nuevo tu palabra en este mensaje que me permites presentar acerca de la vida que nos dio este episodio de la liberación judía cuando cruzaron el Mar Rojo. Permite pues, Señor, de que todo lo que haga sea dirigido por el Espíritu Santo, que tú me ayudes a presentar un mensaje que sea muy sencillo y muy entendible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es que el Señor tiene el control, y esto lo tenemos en los versículos 15 hasta el 29. Dice a partir del versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Este versículo 15, el Señor estaba respondiendo a una petición de Moisés que no está registrada. Antes o después de que Moisés hablara de manera alentadora al pueblo, había hablado con Dios, al parecer pidiendo su ayuda. Y la respuesta inicial de Dios fue: ¿por qué clamas a mí? Como si dijera: pues no confías en que yo los libraré, no es necesario que clames ni te quejes. Porque el Señor le había hablado claramente a Moisés, y Moisés había transmitido este mensaje a toda la nación. Entonces Dios le dio una orden increíble diciendo: marchen. Israel estaba, como dice el proverbio, entre la espada y la pared. O sea, los egipcios que los perseguían y el mar intransitable. Es decir, tenían al ejército de Faraón detrás de ellos y el desierto a ambos lados y el Mar Rojo por delante. O sea, tres situaciones muy difíciles. El ejército de Faraón, el desierto, y que estaba a ambos lados, por supuesto, y el Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer? Dios les dijo. Luego Dios explicó cómo es que el pueblo marcharía. Moisés había de extender su mano sobre el mar y el mar se dividiría. Los israelitas pues pasarían por tierra seca. Dios volvería a endurecer el faraón de los egipcios para que intentaran seguirlos. Cuando así hicieran, Dios sería glorificado en ellos. Esta es una referencia al hecho pues de que Dios
destruiría el ejército de Egipto en el mar. El verbo que se traduce aquí como glorificar, en nuestra versión Reina Valera, en otras versiones dice me cubriré de gloria. Hay otra versión que dice seré alabado. Tanto los israelitas como los egipcios sabrían que Dios es Jehová. Por eso miren lo que dice los versos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo que nosotros vemos es que para proteger a Israel durante el tiempo que se necesitaba para que estuviera listo pues el camino a través del mar, Dios puso una barrera entre los egipcios y los israelitas. Dice que el ángel de Dios que había ido delante del pueblo se puso detrás de ellos para darles protección divina. El texto añade que la nube también se movió del frente del campamento a la parte de atrás. Entonces, tanto el ángel como la nube representan la presencia de Dios. La columna de nube y de fuego se cernía sobre el campamento de Israel y condujo a Israel en sus viajes. Entonces, de esta manera, el Señor les proporcionó a los israelitas un recordatorio visible de su constante presencia. Lo que vemos pues que al Señor se le identifica con la columna de humo y la columna de fuego de la misma manera que en ese pasaje. O sea, cuando se dice al ángel de Dios, se le identifica como con la columna de nube. En cierto sentido, entonces, Jehová, 1, 2, el ángel de Dios, y 3, y la columna, todos quieren decir Dios y su presencia entre los israelitas. Dios y su presencia entre los israelitas. La nube que se interpuso entre los dos campamentos daba algo de luz. Sin embargo, su función principal era mantener a los egipcios lejos del pueblo de Dios, mientras transcurría la noche y el viento soplaba para formar un valle a través del mar. Entonces, miren lo que tenemos en los versos 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Moisés siguió las instrucciones del Señor, extendió su mano, y Dios dividió las aguas mediante un recio viento oriental que sopló toda la noche.
Entonces lo que vemos es que no hay duda si el texto acepta como está escrito de que se trató de un milagro, se trató de un acto espectacular de Dios que no puede explicarse de ninguna otra forma. Sin embargo, Dios usó una fuerza natural, dice un viento oriental, recio viento oriental, para llevar a cabo un acto sobrenatural, o sea, un milagro. Entonces, ¿qué acontecimiento más dramático tuvo que haber sido? Usted imagínese cómo es que se dio pues este milagro. Pues al mirar atrás a lo sucedido, los libros del Antiguo Testamento que recuerdan esta liberación de Israel a través del mar se enfocan más en el partimiento de las aguas de parte de Dios que en su destrucción de los egipcios. Fíjese bien, hay una serie de citas que en varios libros antiguos testamentarios que le dan énfasis a la destrucción, o sea, al mar, el que el mar rojo se abrió. Dice en Salmos 66, 5 y 6, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Y así en todas las escrituras antiguo testamentarias se ve esta declaración. Mire, por ejemplo, en Josué 4:22 dice, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Pero ustedes pueden notar que se le da énfasis a que el mar rojo se abrió, pero se deja, como quien dice, de un lado la destrucción de la nación judía. Con las aguas divididas, pues los hijos de Israel pudieron caminar a través del mar sobre la tierra seca. Y es de suponer que en vista de que el viento sopló toda la noche, se necesitó todo ese tiempo para que los israelitas cruzaran el mar. El pasaje especifica que las aguas volvieron a juntarse al amanecer. Ahí lo dice en el versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amaneció, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Los egipcios pues siguieron a los israelitas en el mar durante la vigilia de la mañana. O sea, ya hemos hablado en otras lecciones que esta vigilia de la mañana, o sea, en algún momento era entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, ya al amanecer. Al parecer, el Señor, quien había estado impidiéndole al ejército de Faraón acercarse a los israelitas por medio de la nube, les permitió proceder durante esa vigilia de la mañana. Faraón probablemente pensó que sus carros de guerra podían rápidamente atrapar a los israelitas, que se movían pues lentamente con todos sus bienes, con sus familias y con su ganado. Ustedes imagínense que ellos no iban, como quien dice, a paso ligero, mucho menos corriendo, porque iban con todas sus pertenencias, con sus niños, con su ganado, en fin, iban a un paso normal. Sin embargo, cuando dirigieron sus carros de guerra hacia el mar, siguiendo el camino de los israelitas, los egipcios descubrieron que no podían moverse con la facilidad del pueblo al cual ellos estaban siguiendo. De acuerdo al pasaje, el Señor, desde su presencia en la columna de nube y de fuego, dice que trastornó el campamento de los egipcios, quitando
las ruedas de sus carros y trastornándolos gravemente. Exactamente cómo fue que el Señor trastornó a los egipcios no se sabe. Algunos especulan que los pesados carros de guerra de los egipcios tendrían a romperse sobre la superficie seca por la que los israelitas habían pasado, haciendo que las ruedas de los carros se movieran lentamente, quedaran atrapadas o incluso se soltaran. Podemos ver que los versículos relevantes pueden traducirse de varias maneras. Miren lo que dice, por ejemplo, hay 3 diferentes versiones. Dice que el Señor hizo entrar en pánico al ejército egipcio, obstruyó las ruedas de sus carros para que se movieran con dificultad. En otra versión dice, el Señor hizo que el ejército se llenara de confusión, hizo que las ruedas de sus carros se salieran para que condujeran con dificultad. La nueva versión del Rey Santiago dice, le puso dificultades al ejército de los egipcios y les quitó las ruedas de sus carros para que los condujeran con dificultad. Y otra versión dice, el Señor los hizo entrar en pánico. Las ruedas de sus carros se atascaron y les fue difícil moverse. En ese momento, pues, los soldados de Faraón se dieron cuenta de que no podían superar a Israel y ellos llegaron pues a la conclusión de que sus problemas se originaron con Jehová, el Dios de los hebreos. Tal vez pensaron en lo que ya habían olvidado, es decir, todo lo que el Señor había hecho en Egipto para permitirles escapar a Israel. Y entonces al recordar, ellos entraron en pánico y dejaron de pensar en capturar a Israel y comenzaron a huir de Israel. Usted puede imaginarse pues la confusión en las filas del ejército de Egipto. Los soldados habían conducido hacia el mar, sin embargo, ahora algunos buscaban la manera de sacar sus carros del barro. Otros conductores podrían haber estado tratando de controlar a los caballos después de que las ruedas de sus carros se dañaran. Y a lo mejor algunos sin duda estaban tratando de seguir adelante mientras otros gritaban vuelvan, intentando pues regresar a la costa occidental. Vemos que en el clima de su pánico vino el desastre. Miren lo que dice los versículos 26 en adelante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos, no quedó de ellos ni uno, pues. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, lo que vemos que una vez más Dios le habló a Moisés y le dijo que extendiera su mano para que las aguas volvieran a su lugar y ahogaran a los egipcios. Moisés hizo lo que Dios le dijo y las aguas volvieron. Por eso es que vemos que llenos de pánico y confusión, los conductores de los carros continuaron avanzando hacia el mar a medida que el mar se desplomaba
sobre ellos. ¿Ve? El verbo que aquí se traduce como derribó, en el versículo 27 quiere decir lanzó. Eso es lo que se debe entender de ese verbo derribó, lanzó. El verbo lanzó también puede querer decir liberarse, sucediéndose, o sea, quitarse de encima. Entonces, por lo tanto, podríamos pensar en esta declaración no como una descripción literal, sino como una declaración clave metafórica. Es decir, el Señor se sacudió de encima a los egipcios y los lanzó al mar. Le repito, el Señor se sacudió de encima a los egipcios y los lanzó al mar. Con el milagro del mar, el Señor les estaba diciendo a los egipcios, en otras palabras, basta ya de vosotros, idos, y se sacudió de su molesta presencia de una vez por todas. Bueno, como consecuencia de que Dios se los sacudiera de encima, todos los egipcios que habían entrado al mar murieron allí con este evento. Es decir, con este evento el miedo y la amenaza de Egipto fueron finalmente quitados de Israel. Por eso es que usted puede notar que en los versículos 28 y 29 contrastan la experiencia de Israel con el destino de los egipcios. Mire lo que dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Yo termino diciendo esto, hermanos. Los egipcios murieron en medio de las aguas. Sin embargo, Dios salvó a Israel permitiéndoles pasar a través del mar sobre tierra seca, mientras las aguas eran retenidas como un muro a cada lado de ellos. ¿Qué es lo que vemos de esto? Que así como la muerte de los primogénitos significaba la muerte de Egipto, mientras que la Pascua preservó la vida de Israel, así también el Mar Rojo causó la muerte a los egipcios, pero les dio una nueva vida a los israelitas. En conclusión, miren lo que dicen los versos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Lo que sucedía es que Israel siempre tenía que ver algo fuera de lo normal para volver su mirada a Dios. El capítulo pues concluye con una declaración que resume los resultados de haber pasado Israel a través del mar. Al llevar a su pueblo de forma segura entre las aguas divididas, Dios los salvó. Los israelitas estaban seguros de su salvación y de la derrota de Egipto, ya que con sus propios ojos dice que vieron los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, esta constituye una descripción totalmente insuficiente de parte de un testigo ocular. Nunca podría el pueblo dudar de que Dios los había liberado de los egipcios a través del Mar Rojo, en vista de que habían visto las pruebas con sus propios ojos. Lo que vemos es que la liberación llevada a cabo por la poderosa mano de Dios
produjo miedo y fe. Dice que el pueblo temió a Jehová. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos que vivir en temor, respeto y obediencia a Dios. ¿Ve? Ante un Dios que puede hacer maravillas, que puede destruir por completo a sus enemigos. Los israelitas también tuvieron fe en Dios y fe en Moisés como su representante y portavoz, porque dice, creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos. Quedémonos ahí. La confianza que el pueblo tenía en Moisés, tanto antes como después de este evento, estaba estrechamente ligada a su fe en Dios. Creer las palabras de Moisés era creer en Dios. Creer en Dios era creer, o sea, tener fe y confianza en Moisés, a quien Dios había designado para guiar a su pueblo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? En su palabra, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos demasiadas enseñanzas para infundar en nosotros que debemos de tener fe en lo que Él nos dice claramente. Porque si nosotros dudamos, por ejemplo, dudamos de nuestra salvación, es realmente muy difícil que podamos recibir las sagradas bendiciones de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y repito, les deseo las mejores bendiciones para el año que comienza el día de mañana dentro de unas horas. Les deseo lo mejor y sobre todo lo mejor a través de nuestro Señor Jesucristo, viviendo la mejor vida que nosotros hemos encontrado, la vida en Jesucristo nuestro Salvador. Oremos. Padre eterno, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites el estudiar tu palabra a profundidad y que ella nos ayude a profundizar en nuestras vidas, en nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera pues que vivamos contentos y haciendo tu sagrada voluntad. Que tú nos ayudes a mantenernos fieles por los años de vida que nos des y que nos mantengamos así para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y estar eternamente con Él. Oramos en su nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.